Un saludo a mis compañeros y al tutor en esta nueva tarea de maestría en educación. Mi nombre es Lina Yanesa Patacano. Trabajo como docente de básica primaria en el municipio de Bello. Resido en Copacabana, Antioquia. Y este espacio entonces se abre para que hagamos una reflexión, un replanteamiento acerca de la educación y la pedagogía, a saber de este documento de Frankenstein Educador de Philippe Merieux. Quisiera iniciar hablando de cómo este documento, cómo este trabajo nos llevó a un replanteamiento de la educación y de la pedagogía, pensando, retomando las palabras de Alberto Martínez Boom, que el maestro es un sujeto de saber pedagógico, que es un sujeto que no solamente se formó en un saber, sino el que sabe cómo se aplica este saber a la reflexión propia de la enseñanza, que no es la pedagogía solamente un sistema en el que hablamos de intercambiar información, sino que la pedagogía es un discurso entre los sujetos. Entonces hay que pasar más allá de este discurso que se ha manejado de que la educación es solamente un saber instrumental, es una cantidad de reglas que se deben aprender a la edad de un sujeto determinado. Lo que deberíamos entender es que la pedagogía misma y los procesos evaluativos y la educación no es solamente una palabra transmisión que es muy común en nuestro medio. Yo retomo las palabras de Olga Lucía Zuluaga, quien dice que la pedagogía no es solo un discurso acerca de la enseñanza, que es un discurso cuyo campo de aplicación es el discurso de los sujetos. Entonces habríamos que entender que los maestros no solo somos esos sujetos que manejamos manuales de instrucción, porque los sujetos, cada uno que están en el aula de clase, tienen un mundo y tienen una vivencia determinada y es diferente. Lo que habría que reconocer entonces inicialmente es nuestro papel, nuestro rol, la forma en la que acompañamos, cómo nosotros nos formamos en saber de pedagogía, que de hecho creo que es una de las motivaciones para que estemos realizando esta maestría en educación. También habríamos que pensar que cada uno de los aspectos que vamos aprendiendo en nuestra práctica y que vamos aprendiendo en nuestro día a día, lo que nos debe llevar es a fortalecer nuestra práctica profesional, que somos sujetos de constante transformación al igual que nuestros estudiantes, porque no es solamente que formemos estudiantes para que respondan a necesidades sociales, sino sujetos para la formación de ellos mismos. Lo que habría que pensar inicialmente, a lo que nos ha llevado, o por lo menos a mí, en el documento, tiene que ver a pensar mucho más allá de la normatización de la educación, que la educación no es solamente el cumplimiento de unas normas y de un asunto autoritario, sino que la educación es un asunto en el que todos cabemos, desde nuestras diferencias, desde nuestras igualdades, desde nuestro proceso autónomo, desde nuestras propias decisiones en el aula de clase, desde nuestras decisiones como aprendices, que no es solamente un proceso de moldeamiento, como lo retoma Philippe Merieux en el documento, sino que es un proceso en el que llevamos a los sujetos a pensar más allá de, del recibimiento, sino que pensamos es hacia la criticidad, sujetos que movilicen, sujetos que se cuestionen, sujetos que comprendan cómo se construye el conocimiento. No es un asunto de transmisión de conocimiento. Si lo redujéramos a este concepto, entonces nuestra labor sería muy fácil. Es un asunto de construcción y no de construcción propia, sino de cada aula de clase en sus particularidades. El aprendizaje entonces es una decisión personal, es una decisión que viene desde las motivaciones, sean intrínsecas o extrínsecas. Entonces es nuestro papel, nuestro rol como docente, llevar a los estudiantes a que construyan, a que tengan esa motivación, así como nosotros también la construimos en su debido momento. Es por esto que nuestra línea de investigación, nuestra decisión fue hacia la autonomía y la autorregulación, porque consideramos que cuando un sujeto ya se cuestionó, cuando un sujeto ya tomó su decisión personal,
Es ahora esa construcción de la voluntad en cuanto al aprendizaje de un conocimiento determinado, lo que lo va a llevar a ser autónomo y autorregularse. Entonces la educación la debemos entender que no es un asunto de poder, no es un asunto jerárquico, no es un asunto donde pensamos que los sujetos son unos más que otros. La educación es un proceso tan complejo y es un proceso tan bonito que lo que lleva es a que todos los sujetos movilicen su pensamiento. El docente, los estudiantes, pensando los estudiantes con sus compañeros, pensando el conocimiento, cómo este conocimiento nos lleva a comprender realmente cómo funciona el mundo, que realmente eso es la educación, es nuestra comprensión de nuestro entorno social, no es nosotros el moldamiento hacia la sociedad, es comprender por qué la sociedad ha tomado las decisiones que ha tomado, es comprender que no somos un instrumento, es comprender las razones por las cuales sucede todo a nuestro alrededor, es decir, sujetos pensantes en su propio proceso. Entonces, entre los grandes dilemas que podemos encontrar es el reconocer cómo, estando en este sistema educativo que está planteado en términos de competencias, cómo creamos este sujeto que se movilice, cómo lo encaminamos, cómo salimos de este rol de transmisores. Entonces es ahora este pequeño pie para que nos repensemos como docentes, como pares entre nosotros mismos y cómo nosotros tenemos esa enorme influencia en los estudiantes. Muchas gracias.